A mediados de los años 40 del siglo XX, uno de los temores iniciales de Oppenheimer y del resto de científicos que estaban desarrollando la bomba atómica en el proyecto Manhattan era la posibilidad de que la explosión nuclear pudiera desencadenar una reacción en cadena que encendiera la atmósfera terrestre. Es decir, que los gases de la atmósfera entrasen en combustión. Ese fenómeno lo conocemos con el nombre de ignición atmosférica. Así que Oppenheimer buscó estimar los riesgos reales de una posible ignición atmosférica. Tras algunos cálculos, concluyeron que las probabilidades eran casi nulas. Y bien, a pesar del riesgo latente que esto suponía para toda la humanidad, el 16 de julio de 1945 se llevó a cabo la primera prueba nuclear en el desierto de Nuevo México, conocida como Prueba Trinity. 3 semanas más tarde, los Estados Unidos estarían lanzando una bomba atómica sobre Hiroshima y posteriormente otra segunda sobre Nagasaki. Este suceso que acabo de narrarles nos permite reconocer el lado descarnado de la imprudencia humana y a los riesgos al que algunos hombres pueden arrastrarnos. Cuando se detonó la bomba atómica, existía para estos científicos la muy remota e improbable posibilidad de ignición atmosférica. Oppenheimer y sus colaboradores no estaban 100% seguros. Ellos esgrimían el alegato de que las probabilidades de la ignición atmosférica eran casi nulas. Pero ese riesgo, que ellos consideraron casi nulo, no era nulo, solo casi nulo. Ahora, pongamos ese casi nulo en contexto. Las probabilidades de ganar la lotería son casi nulas. De los millones de personas que la juegan, todos tienen esa probabilidad casi nula. Sin embargo, siempre de todos esos probables casi nulos, alguien la gana. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si en los cálculos casi nulos de Oppenheimer y sus colaboradores nos hubiéramos ganado el premio gordo de la lotería y se hubiera desatado la ignición atmosférica que ellos veían tan remota? Nur für deine Augen. Ein offenes Fenster zu einer anderen Perspektive. Sin atmósfera no hay vida sobre la Tierra. Y eso es algo que ellos sabían. En 1945, los científicos del proyecto Manhattan no sabían con absoluta certeza si la bomba atómica podría incendiar la atmósfera. Se trataba de un riesgo mínimo, pero riesgo al fin. A pesar del considerado y remoto peligro de extinguir toda la vida sobre la Tierra, de igual forma detonaron la bomba. Hoy sabemos que ese riesgo no existía, pero en aquel entonces ellos no lo sabían. Que un grupo de personas haya tomado una acción que pone a todo un planeta en peligro, alegando que el peligro es muy remoto, demuestra que el ser humano sí es capaz de poner en riesgo a conciencia por arrogancia e insensatez toda la vida sobre el planeta. En sintonía con las acciones del proyecto Manhattan, científicos de Ginebra han construido un enorme acelerador de partículas que permite realizar experimentos con una energía sin precedentes.
El Gran Colisionador de Hadrones se utiliza para investigar las propiedades fundamentales de las partículas subatómicas y las fuerzas que las controlan. Los experimentos podrían proporcionar información sobre el origen del universo, incluido el Big Bang. Ellos afirman que el Gran Colisionador es seguro y que está rodeado de estrictas medidas de seguridad. Las preocupaciones sobre la creación de agujeros negros o desastres catastróficos han sido evaluadas y desmentidas por los científicos del mismo centro. El científico alemán Otto Rössler advierte sobre los riesgos del Large Hadron Collider. Las colisiones de alta energía podrían generar agujeros negros. Según los cálculos de Rössler, las partículas colisionantes pueden provocar la formación de pequeños agujeros negros. Se trata del peligro de que un agujero negro se forme en el interior de la Tierra. Con todo el tema de los agujeros negros, aún hay mucho por descubrir. Pequeños agujeros negros podrían formarse en colisiones de alta energía. Eso es lo que me preocupa, porque mis cálculos indican que existe la posibilidad de una catástrofe. Esto está ocurriendo en pleno siglo XXI y no sabemos a ciencia cierta hasta qué punto esto represente un peligro. En todo caso, la Tierra puede sufrir una gigantesca calamidad a causa del hombre o a causa de la naturaleza. Una epidemia puede diezmar gran parte de la población. Una epidemia puede gestarse por causas naturales, pero también sabemos que biológicamente el hombre ya sabe cómo crear un virus letal. La ciencia ficción, por su lado, en libros y películas nos recrea escenarios en donde la inteligencia artificial batalla contra el hombre. ¿Dejará de ser esto una ficción en el futuro? La Tierra está amenazada por el hombre, pero también por las fuerzas de la naturaleza. En el mundo existen 7 supervolcanes que representan unas colosales bombas de relojería. Otro gran peligro para el planeta sería que una estrella errante, lo suficientemente grande y con una masa similar a la del Sol, se acerque lo suficiente como para alterar las órbitas planetarias. La Tierra orbita el Sol a una distancia media de 150 millones de kilómetros. Ahora, un día después de interrumpida su órbita, la gravedad del Sol nos podría atraer a un ritmo de 800.000 kilómetros diarios. Ese Sol, que hoy cumple una función vital para la vida, se convertiría en un gigantesco horno nuclear de muerte. El impacto de un asteroide es de igual forma un peligro latente. Los astrónomos han calculado que hay aproximadamente 1 millón de asteroides en la órbita terrestre que suponen una amenaza. Y de ese millón solo hay constancia del 1% o incluso menos. Los que tienen más de 3 kilómetros de diámetro representan un peligro de grandes magnitudes. Si midiese 10 kilómetros, podría representar el fin de la humanidad. El asteroide que acabó con el 75% de la vida terrestre, incluidos los dinosaurios, medía alrededor de 10 kilómetros. Cerca de la Tierra hay más de 800 asteroides cuyo diámetro mide más de 1 kilómetro. Existen varios fenómenos comprobables y tangibles que pueden causar un gran daño, deterioro
o la destrucción completa y total de nuestro planeta Tierra. Algunos de esos eventos son naturales y se escapan de nuestro control. Hoy existe en gran parte de la población el ideario colectivo de una catástrofe climática y que esa catástrofe es culpa del ser humano. Los eventos naturales son relativamente inevitables. Los gestados por la acción del hombre sí se pueden evitar. Por eso, las preguntas obligadas que debemos hacernos son: ¿está cambiando el clima? Y si es así, ¿es el hombre el culpable o es una causa de la naturaleza? ¿Seremos nosotros quienes destruiremos la vida sobre el planeta Tierra? En abril de 1896, la revista Philosophical Magazine and Journal of Science publicó un artículo del científico sueco Svante Arrhenius. Advirtió que los combustibles fósiles podrían causar el calentamiento global, producto de un mayor nivel de dióxido de carbono en la atmósfera. Esto podría aumentar la temperatura de la Tierra. Al desarrollar una teoría para explicar las edades de hielo, Arrhenius fue el primero en utilizar principios básicos de química y física para calcular el grado de dióxido de carbono atmosférico. Estos cálculos le llevaron a concluir que las emisiones de CO2 de origen humano, procedentes de la quema de combustibles fósiles y otros procesos de combustión, son lo suficientemente grandes como para causar el calentamiento global. El CO2 se condensaría en la atmósfera. Ahora, ¿qué es la atmósfera? La atmósfera es una capa de gases que rodea la Tierra. Tiene un grosor aproximado de 1000 kilómetros, pero la mayor parte de su masa se concentra en los primeros 10 a 15 kilómetros. La atmósfera es la que nos proporciona el aire que respiramos, protege al planeta de los rayos nocivos del Sol y regula la temperatura para la vida. La atmósfera actúa como un filtro que balancea los rayos solares y es la responsable de crear el efecto invernadero al retener el calor solar. Sin efecto invernadero, la Tierra sería un planeta helado con 18 grados bajo cero, sin agua líquida y tan hostil para la vida como Marte. Lo primero que tenemos que establecer es que el efecto invernadero no es negativo. Es un proceso positivo, vital y necesario que mantiene al planeta lo suficientemente cálido como para sustentar la vida. Ahora, ¿qué pasaría si ese efecto invernadero se descontrola? Porque la composición interna de los gases en la atmósfera aumenta de manera abrupta. El dióxido de carbono y el metano son dos gases que influyen sobre el efecto invernadero. Algunos científicos afirman que estos gases producidos por el ser humano desencadenan consecuencias graves. Los glaciares y el hielo polar se derriten, el nivel del mar sube y amenaza ciudades costeras como los Países Bajos, Bangladesh, las Maldivas, partes de Florida y Nueva York. Ellos sostienen que los cambios climáticos provocados por estos dos gases generan fenómenos meteorológicos extremos, huracanes más intensos, sequías más prolongadas, olas de calor brutales e inundaciones devastadoras. En suma, una dantesca y terrorífica catástrofe en el sentido más estricto de la palabra. Un mundo apocalíptico con ecosistemas alterados en el que la vida animal y vegetal está amenazada por la extinción. Esta alarmante perspectiva nos permite comprender el escenario de horror que percibe el colectivo de un futuro cruel en un planeta inhóspito y hostil para la vida de los seres vivos. Pero,
¿qué hay de cierto en estos presagios? ¿Está cambiando el clima hacia una catástrofe calcinante? ¿Y es la humanidad la culpable de este cambio? Es normal que el clima cambie. Es un fenómeno orgánico, evolutivo, que está en la naturaleza del planeta. Con o sin la existencia del hombre, el clima ha cambiado, cambia y seguirá cambiando. El discurso que afirma que nos estamos quemando o que predice que estamos cada vez más cerca de las llamas ha sido impulsado de finales del siglo pasado por el ex vicepresidente estadounidense Al Gore y una serie de políticos y activistas. Desde entonces vienen advirtiendo un apocalipsis climático con un acento marcadamente fatalista. Cada año ha sido calificado como el más caliente de la historia. A esto hay que sumarle un numeroso grupo de científicos escépticos que ponen como ejemplo lo que hoy llamamos el período cálido medieval como un contraargumento al cambio antropogénico. Entre los años 900 y 1300, las altas temperaturas dieron lugar a un periodo conocido como la Pequeña Edad de Calor Medieval. Gracias a estas nuevas condiciones climáticas más cálidas, los vikingos pudieron colonizar alrededor del año 985 la costa suroeste de Groenlandia y establecer asentamientos agrícolas. Con el comienzo de la llamada Pequeña Edad de Hielo, el hemisferio norte se enfrió notablemente, lo que obligó a los vikingos a abandonar sus colonias. Al concluir la Pequeña Edad de Hielo en 1850, las temperaturas globales comenzaron a aumentar nuevamente. Esos cambios en la historia climática son normales. A veces favorecen la vida y otras veces no. Ahora nos remitiremos a la segunda pregunta. ¿El hombre es el culpable del cambio climático? Para muchos, aunque no para todos, el CO2 es el protagonista principal, el villano en la historia del calentamiento global. Se afirma que, desde la revolución industrial con el uso de combustibles fósiles, la concentración de CO2 en la atmósfera ha aumentado, calentando el planeta en 1 grado. ¿Cómo los científicos pueden deducir el nivel de CO2 que tenía la atmósfera en los tiempos pasados si no existen constancias escritas y las mediciones de CO2 comenzaron en 1958? Las cantidades de CO2 del pasado se calculan a través de 3 métodos que posteriormente se contrastan entre sí. Las burbujas de aire atrapadas en núcleos de hielo de glaciares y capas de hielo conservan muestras de atmósferas antiguas. Los científicos miden el contenido de gases en estas burbujas para determinar los niveles históricos de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Los anillos de los árboles reflejan cambios climáticos que permiten inferir el CO2 de forma indirecta. Los sedimentos marinos contienen restos de organismos cuyos isótopos revelan los niveles de CO2 a lo largo de millones de años. Al combinar estos métodos, se obtiene una imagen del contenido de CO2 a lo largo de grandes periodos. El siguiente punto es determinar el funcionamiento de los reguladores naturales del CO2. La naturaleza regula el contenido de CO2 en la atmósfera a través de 3 procesos: océanos, vegetación terrestre y suelos. El contenido de CO2 ha aumentado, al igual que su absorción por océanos, bosques y suelos. Sin embargo, los defensores del calentamiento global advierten sobre efectos secundarios. Los océanos se vuelven más ácidos, ya que el CO2 disuelto forma ácido carbónico, lo que daña corales, moluscos y plancton calcáreo, cuyas conchas pueden disolverse.
Los bosques crecen más rápido debido al mayor CO2. Los suelos liberan más metano y óxido nitroso por descomposición microbiana, gases de efecto invernadero de 20 a 300 veces más potentes que el CO2. Estos sumideros naturales reducen el CO2 y atenúan el efecto invernadero. Sin embargo, los defensores del calentamiento advierten que un aumento repentino de metano, por ejemplo, por metano inactivo, podría llevar los niveles de calentamiento a los de hace 55 millones de años. El clima cambia, y esa es una afirmación en la que todos coinciden. El santo grial de la discusión realmente gira en si hay un calentamiento global catastrófico y apocalíptico y si ese calentamiento es por causa del hombre. En nuestra próxima entrega ahondaremos en estos puntos claves que aún nos falta auscultar para llegar a una mejor comprensión sobre este tópico que, irónicamente, nos abraza con su calidez en nuestro día a día. Yo soy Romer Avendaño y les agradezco la atención invertida. Los espero en el segundo video de esta trilogía llamada El clima, el hombre y sus posibles consecuencias. Y me despido con un pensamiento de Leonardo da Vinci. Nada nos engaña tanto como nuestro propio juicio.